Vamos a ver el plan de curso de profetas menores. Esto lo acabo de enviar recién ahora, mis hermanos. Disculpe el atraso. Quería saber primero con cuántos hermanos contábamos para las clases los días jueves, porque algunos se inscriben para distintos días y, y de acuerdo a los días que tienen disponibles también. Entonces, algunos, la gran mayoría para el día martes, otros viernes. Todos los años van variando. Y esta es la clase de los días jueves, correspondiente a cuarto año de la malla curricular. Que los días martes y viernes estamos con primer año de acuerdo a la malla curricular. Bien, bienvenido también, hermano Eleazar. Pensé que se le había olvidado, hermano Eleazar. Perfecto. Gracias, mi Eh, hermano. el grado académico es bachiller en Biblia y Teología. La asignatura corresponde a profetas menores. El año pasado trabajamos con profetas mayores. Comenzamos hoy día 5 de marzo esta materia y concluye el 7 de mayo del año 2026. Me equivoqué aquí pues. Esto es online. Bueno, ustedes van a cambiar ahí online. Se entiende que es online, los días jueves. Y entrega 5 unidades de crédito, equivalente a 80 horas pedagógicas. Tenemos la descripción de la materia, los objetivos. Con respecto a cómo vamos a trabajar profetas menores, el orden que vamos a llevar a cabo es según un orden cronológico, sin embargo no exento de polémicas. Principalmente porque no sabemos, algunos, principalmente el de Joel, la fecha exacta. Por eso que no está exento de polémica el orden que vamos a llevar. Pero la gran mayoría de los profetas se puede localizar el periodo en que ellos llevaron a cabo su ministerio profético en Israel y en Judá también. En la primera unidad estaremos trabajando con el proceso del profetismo bíblico. Bueno, como esto ya lo vimos el año pasado con respecto a los profetas hebreos de que dijimos en esa oportunidad que los profetas o el oficio profético no está circunscrito solamente al pueblo de Israel y el pueblo de Judá o al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, sino que fue un fenómeno que caracterizó a todo el Medio Oriente. Quizás es un fenómeno, alguien podría decir, o podríamos atrevernos a afirmar que es un fenómeno de todas las religiones, porque en todas las religiones están estas ideas de escatología o tema también del mensaje de Dios y un llamado al arrepentimiento, que es lo que caracteriza a los profetas, llamado al arrepentimiento y juicio si no se arrepienten. Pero analizamos textos, documentos de lo de Mesopotamia, textos también de la tierra de Canaán y textos de Egipto, que tienen características similares a los profetas de Israel. Hay diferencias, hay semejanzas, pero grandes diferencias. Las diferencias son sustanciales. Por eso que no se puede afirmar que el profetismo bíblico del pueblo hebreo es una especie de adaptación de las características del profetismo de los pueblos que circundaban al pueblo de Israel, porque es diferente. Los profetas de las otras naciones como de Canaán, de Egipto y de Mesopotamia no daban a conocer sus mensajes por sí mismos, sino por medio de otros o de manera anónima. Y algunos no como representante de un dios, sino más bien como un crítico social. En cambio, los profetas hebreos se presentaban a sí mismos como voceros de Dios y no ocultaban su identidad. En ese sentido, eran personas muy valientes, porque estaban dispuestos a sufrir las consecuencias del mensaje que Dios le había llevado, le había entregado. Los profetas de Israel son profetas, personas, hombres, y hubieron mujeres también, pero los profetas que vamos a ver nosotros son hombres y escritores.
Los profetas son personas muy valientes y libres. Son los hombres más libres de la antigüedad, porque no rinden cuenta a nadie, excepto a Dios. No son profetas asalariados, es decir, funcionarios públicos que están al servicio de la corte, porque existían de esos tipos de profetas. Había muchos profetas, el profetismo era una especie semejante al sacerdocio, no que llevaban sacrificios espirituales, pero simulaban mensajes de los dioses, y algunos eran contratados por el Estado. Cuando iban a emprender una guerra, se llamaban a los profetas para ver cómo les iba a ir en la guerra. Los profetas asalariados, evidentemente que como eran contratados por el Estado, eran asalariados, profetizaban o vaticinaban cosas maravillosas, fantásticas, fantásticas, extraordinarias, a favor del reino, por supuesto, del cual estaban contratados. Esto nosotros lo vemos en las escrituras del Antiguo Testamento. El verdadero profeta anuncia juicio y la verdad, el mensaje de Dios. No lo que la gente quería oír, sino el mensaje de Dios. Los profetas de las escuelas de profetas eran personas que tenían la acreditación de parte del Estado. Habían pasado por las escuelas de profetas. En cambio, el profeta bíblico, el profeta de Dios, el que vamos a estudiar, no eran de escuela de profetas. No habían estudiado en las escuelas de profetas. Dios mismo lo había constituido como profeta. Esa es lo que destaca o la característica de los profetas de Israel. Son mensajeros de Dios. El profeta viene del Naví, que significa uno llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. ¿Qué más podemos decir de los profetas del pueblo de Israel? Bueno, eso es un Naví. Ellos reinterpretaban el pasado y llamaban a sus contemporáneos al arrepentimiento y vaticinaban el futuro teniendo como base la respuesta de los contemporáneos al mensaje del presente, que daban los profetas. No es una persona que vaticina solamente el futuro. Si usted busca en un diccionario, el profeta dirá, el diccionario dirá que es una persona que anuncia el futuro, que predice el futuro. Pero un profeta bíblico no es solamente el que predice el futuro. Y el mensaje del futuro es incidental a su mensaje, porque su ministerio principalmente o el énfasis de su ministerio es a sus contemporáneos y al presente. Eso es lo fuerte, es lo fundamental del mensaje de los profetas. Llama a sus contemporáneos al arrepentimiento y reinterpreta el pasado. Dice, estas cosas ocurrieron por el pecado, por ejemplo. Y llama a las personas al presente y si ellos no responden bien al mensaje, entonces Dios lo va a castigar. Y si ellos responden positivamente, el profeta vaticina, porque Dios se lo da a conocer así, bendición y prosperidad como resultado de la obediencia. El primer profeta que vamos a trabajar va a ser el profeta Joel. Lo vamos a dejar en primer lugar, no exento de polémica porque no sabemos cuándo se escribió realmente la obra. Vamos a clasificar de la siguiente manera entonces a los profetas. En la unidad 2, a los profetas que ministraron durante el periodo anterior a la caída de Samaria. Samaria cayó en el año 722 antes del Señor Jesucristo. Samaria era la capital del reino del norte. Y Samaria cayó por el pecado del pueblo de Israel. Lo que más se repite en los profetas y en los libros históricos es la idolatría. No fue lo único, pero es lo más que se repite. Una y otra vez el pecado de la idolatría. 722 por el imperio de los asirios. Estaremos analizando el contexto histórico de este periodo,
También el análisis del texto de Jonás, Amós, Oseas y Miqueas, que llevaron a cabo su ministerio durante el periodo anterior a la caída de Samaria, 722. En la unidad número 3 estaremos viendo el periodo desde la caída de Samaria hasta la caída de Jerusalén. Es decir, desde el año 722, cuando cae Samaria, hasta la caída de Jerusalén, 586, antes de Jesucristo. Durante este periodo, entonces, profetizaron Nahum, Sofonías, Habacuc y Abdías en el reino de Judá, en el sur. Y la segunda unidad en el periodo del retorno post-cautiverio. Estaremos analizando el contexto histórico de este periodo post-cautiverio, es decir, después del cautiverio babilónico, es decir, después del año 538, cuando Ciro toma control de Babilonia, Medo-Persa. Y el 539 da la orden de que vuelvan nuevamente, sean repatriados los judíos, pero no solamente los judíos, sino todos los pueblos que se encontraban cautivos en Babilonia. Y en este periodo ejercieron su ministerio público el profeta Ageo, que tiene la finalidad de mandar al pueblo que regresa del cautiverio a reconstruir el templo de Jerusalén, que lo tenían botado, deteriorado o postrado. El profeta Zacarías, que tiene la función de animar también al pueblo y principalmente a Josué y a Zorobabel. Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel, el líder político, para restaurar nuevamente, animar al pueblo de Dios. Y el profeta Malaquías, que trata de solucionar problemas de los que volvieron de la esclavitud babilónica. El sistema de calificación, pruebas, eran 3 pruebas, cada 3 semanas tenemos pruebas, 12 cuestionarios de 2 páginas, un cuestionario de una página nada más, y la participación en clase. Comenzamos hoy día, estamos a 5 de marzo, y estaremos trabajando con el análisis del profeta Joel y el profeta Jonás. Y bueno, la actividad dice entrega tarea número 1, número 2, pero esa tarea lo van a entregar la próxima semana, porque lo entregué recién ahora. Si me preguntan, bueno, ustedes ya, todos los hermanos son del año pasado, conocen ya el sistema del Instituto Bíblico. Si alguien me pregunta qué se hace la próxima semana, qué tarea se entrega la próxima semana, yo le voy a decir, lea su plan de curso, ahí dice que hay que entregar la tarea 3, juntamente con la 1 y la 3. 1, 2 y 3. Si me preguntan cuándo es el examen A, yo le voy a decir, vea su plan de curso, ahí está toda la información, todo lo que debe realizar, el 19 de marzo. Si me pregunta cuándo es la tarea 5, 6, ahí yo le voy a decir, lea su plan de curso, ahí está la información para saber qué es lo que debe entregar usted de acuerdo a la fecha que indica el plan de curso y la parcelación de la materia. En nuestro plan de curso, que recién le envié, se encuentra una bibliografía para que usted pueda adquirir literatura. Los estudiantes de la Biblia invierten recursos económicos en literatura, en libros, porque allí se concentra todo el conocimiento de los que nos precedieron a nosotros en la fe. Las interpretaciones bíblicas, los estudios bíblicos de acuerdo a los profetas menores. Algunos libros son más importantes que los otros. Lo voy a comentar de inmediato. Algunos, como Gleason Archer, por ejemplo, reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento de Grand Rapids, editorial Portavoz. Es un libro, yo diría, que es conservador, fundamentalista, que cuestiona o critica los resultados de aquellas personas que cuestionan lo tradicional, lo que siempre la Iglesia y la comunidad judías han afirmado con respecto a la autoría de los libros del Antiguo Testamento y del profeta Isaías, por ejemplo. Usted va a encontrar en ese libro lo que la tradición ha indicado con respecto a la autoría de los libros. Por ejemplo, el Pentateuco, Moisés el que lo escribió, el profeta Isaías fue el que lo escribió, no fueron 3 autores distintos en distintas épocas. Esa es la característica de esta obra, de
de Gleason Archer. Fue un abogado no sé si estaba vivo, yo creo que falleció porque es una obra antigua. Era un abogado y teólogo también. Por lo tanto, usted se va a encontrar con argumentos propios de un abogado ahí cuando haga referencia a los argumentos que emplean aquellos que cuestionan la autoría o la paternidad literaria de algunos libros que tradicionalmente se han adjudicado a algún autor como Moisés o el profeta Isaías. También José Severino Croato, es un argentino, José Severino Croato. Tiene un libro muy bueno, y menciono ahí, La historia de la salvación, que es una especie de un resumen, un análisis, una síntesis de toda la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Por eso le denomina a él la historia de la salvación, la historia bíblica. El otro libro muy bueno también, el de John Dren, Introducción al Antiguo Testamento, 2004, también un libro antiguo. Ahí aparecen opiniones críticas también, los argumentos de la crítica literaria, la crítica de las fuentes. ¿Quién más? El libro que ustedes van a leer para hacer la parte introductoria, para hacer su mapa conceptual, es de Tremper, Lohmann, Raymond Dillard, Introducción al Antiguo Testamento, de Grand Rapids, libro desafío, página 2000, año 2007. Es un autor conservador que no cuestiona la autoría de que tradicionalmente se le ha asignado a algunos, la iglesia, las comunidades judías, algunos libros. Por ejemplo, defiende la autoría de Moisés, recuerdo, ¿sí? Y la autoría y profeta Isaías. Por lo tanto, lo dejé asignado y eso lo envío como un libro de texto para la parte introductoria de Profetas Menores porque es conservador. También libros muy importantes académicos que no debe faltar en su biblioteca si alguien quiere profundizar. Claro, yo le recomendaría cuando usted gradúe del bachiller adquiera esta literatura porque es de peso pesado. Son académicos, difícil de digerir, pero son muy importantes, son conocidos a nivel mundial en todos los seminarios y facultades teológicas del mundo. A Gerhard von Rath lo van a conocer, lo van a nombrar. No va a ser desconocido para cualquier estudiante en seminarios teológicos, conocen a Gerhard von Rath. Son muy importantes. Un estudiante del pueblo de Israel. En un libro, Teología del Antiguo Testamento, tomo 1, Las tradiciones históricas de Israel, de las ediciones Sigme. Son dos libros que tiene Gerhard von Rath. Yo mencioné tres, el libro de Génesis y otro. Él se especializa en el Antiguo Testamento. Tiene tres libros. Bueno, está en la biblioteca del Instituto Bíblico. Aquí en la bibliografía, mis hermanos, de los planes de curso, indica que estos libros están en la biblioteca del Instituto Bíblico. ¿Qué más? Yo me acuerdo cuando estudié en el Instituto Bíblico Nacional hace mucho tiempo atrás, el libro que leímos para profetas menores fue este, Los 12 profetas menores. Le tengo cariño a este libro porque fue el primer libro que aprendí, el primer libro que leí de introducción a los profetas menores y era nuestro libro de texto en esa época. Es muy antiguo y también es muy reducido igualmente, muy fácil lectura, pocas páginas. También está Edesio Sánchez. Ahí Edesio es, no es Edicio, Edesio. Lo voy a corregir después. Edesio Sánchez. Escribe con Esteban Bott y Marlon Binet. Denuncia de ayer que incomodan hoy el mensaje del profeta Miqueas. No lo he leído todavía ese libro. Me lo regalaron, leí algunas páginas, pero me imagino de lo que dice en una obra. De la justicia social y, y la responsabilidad social del pueblo de Dios con respecto a los oprimidos, a los pobres, a los vulnerables, a los extranjeros y a todos los débiles de la sociedad. ¿Quién más? El otro autor importante es José Luis Sicre, mis hermanos. Aquí está, José Luis Sicre. Ahí está. Estas obras son, pero importantísimas. Él es un especialista del Antiguo Testamento. Si usted lo busca en
En YouTube quizás tenga algunas conferencias, yo he visto en algunas conferencias de él. En realidad es lo mismo que está en su libro, así que leí una parte de la conferencia nada más, porque es lo mismo que está en su obra. En esa oportunidad lo que vi o lo que estaba hablando José Luis Sicre era con respecto a introducción al Antiguo Testamento y partes también de los libros poéticos. De eso hablaba José Luis Sicre en ese reportaje. Y sus libros son Introducción al Antiguo Testamento e Introducción al Profetismo Bíblico. También, los seminarios, por lo menos de habla hispana, que estudian profetas menores y profetas mayores o Introducción al Antiguo Testamento, José Luis Sicre lo van a conocer. Son importantísimos. Los que quieran hacer trabajos monográficos, por ejemplo, de los profetas menores o profetas mayores o algo relacionado con introducción a la Biblia, van a tener que usar sí o sí necesariamente a José Luis Sicre. ¿Quién más? Hans de Witt, Caminando con los Profetas, de la edición en Rewe. Él es, no recuerdo el país, aquí creo que él, sí, aquí está. ¿De qué país es No, Hans de Witt, lo confundí con otro. Aquí voy a buscar el país. ¿De dónde es Hans de Witt? Y el libro más importante o el más conocido de Hans de Witt es en la dispersión al texto patria, una introducción a la hermenéutica clásica, moderna y postmoderna. Hans de Witt estudió teología en la Facultad de Teología de la Universidad Libre de Ámsterdam. Se especializó en Antiguo Testamento, fue enviado como misionero a Chile y ahí escribe este libro y publicó en la edición Rewe. Pero del país, ¿de dónde nació? Dice que estudió en la Universidad Libre de Ámsterdam, pero la nacionalidad no lo sé. Bueno, hay que buscarla nada. El, y también un clásico que se trabaja, yo sé, en algunos seminarios de los Estados Unidos de habla hispana, trabajan con Leon Wood, Los Profetas de Israel. Estos son algunos libros que ustedes pueden adquirir para armar su biblioteca y profundizar su conocimiento de profetas menores. Bien, las tareas fueron enviadas, ustedes ya saben cómo se trabajan las tareas, así que no voy a explicar el tema de las tareas. Con respecto al mapa conceptual, el mapa conceptual lo pueden hacer en la hoja de atrás de las tareas que me van a enviar. O en un Word, ahí usted va a determinar la mejor forma más cómoda para enviar el mapa conceptual. Del libro que le envié de introducción al Antiguo Testamento, y hay que leer a los profetas menores, a Joel y después a Jonás, y de acuerdo a cada una de las tareas. Perfecto, vamos a entonces a comenzar las presentaciones en PowerPoint de los profetas. Por favor, mis estimados hermanos, ¿qué están viendo en su pantalla ahora? El Projoel. El profeta Joel. Excelente, están viendo lo mismo que yo entonces. Muy bien, estamos bien entonces. Habíamos dicho que algunos profetas, de acuerdo al orden, no está exento de polémica, no estamos seguros cuándo existió, y de eso vamos a tratar acá con el profeta Joel. Se asigna, en primer lugar, principalmente por la duda de la fecha, y no, y para no inclinarse a una postura u otra, lo vamos a dejar como una fecha no precisada. Los profetas que vengan posteriormente, lo vamos a dejar ahí en primer lugar. Los profetas que vienen después corresponden al periodo anterior a la caída de Samaria. Samaria cayó en el año 722 antes del Señor Jesucristo por el imperio de los asirios. Los asirios, según lo que dicen algunos historiadores, yo he escuchado, sin embargo, algunos documentales donde indican que el primer imperio propiamente tal fue el imperio de los acadios, creo que fue, o caldeo. Acadio, bueno, acá creo que fue acadio. Pero en los libros que yo leí para hacer un trabajo de investigación para ISUM, me acuerdo en ese momento, sobre la influencia de los asirios sobre el pueblo de Israel, indicaban estos libros que el primer imperio propiamente tal, fue el imperio de los asirios.
porque los otros, como Egipto, por ejemplo, ellos desarrollaron otro tipo de política, una especie de protectorado sobre los pueblos indefensos o pueblos más débiles en cuanto a la cantidad de militares que tenían para su defensa. Los asirios, sin embargo, ellos se expandieron territorialmente y convirtieron en provincia a otros países que fueron sometidos y cobraron tributo. Y implementaron los asirios una política de expatriación, sacarlo de su tierra y enviarlo a otra tierra para que ellos perdieran su identidad cultural, su identidad religiosa, su identidad nacional, para evitar futuras revueltas o rebeliones futuras. Eso es lo que querían evitar los asirios, también esa misma política lo implementaron los babilonios. Y por eso que se van a llevar a los israelitas a las provincias de Asiria. Y van a traer a otras personas que no se criaron, no vivieron ahí en el territorio de Israel del norte. Esa, esa política de expansión territorial de los asirios fue motivada por razones religiosas, motivadas por la concepción que los asirios tenían de un dios, que es Asur, el dios principal. Tenían varios dioses, pero el dios principal era Asur. De ahí deriva Asur, el nombre de la ciudad y de la capital, Asur. Y también el nombre de algunos reyes, Asurbanipal, por ejemplo, entre otros. Según ese dios, Asur le exigía al pueblo de los asirios que conquistaran otras tierras, otros territorios, sometieran a los pueblos para que todos adoraran a Asur. Y aquellos que se resistían, Asur se complacía en la tortura y el sufrimiento de los que no se sometían al poder de los asirios, al poder de Asur, que era su dios, el que llevaba a cabo la guerra por medio de los asirios. Los asirios se caracterizaron por ser un pueblo muy despiadado, cruel, un pueblo terrorífico, emplearon el terrorismo para poder debilitar el ánimo de combatir de las otras naciones. Se cuenta en estos documentos de los asirios, eran muy cultos por lo demás, eran una máquina formidable de guerra, de combate, una maquinaria bélica impresionante, pero promovían mucho la cultura, las artes. Hasta el día de hoy existen los bajos relieves se llama, ¿cierto? Sí, los relieves de algunas imágenes de los asirios, pero lo que ellos querían era tener un control, un dominio, y querían controlar las guerras, querían promover la paz mundial, por medio de la fuerza de las armas, por supuesto, pero querían establecer un orden. Por eso que aparece en algunas imágenes un libro, un escriba, y por otra parte un león domesticado. Ellos emplearon algunas estrategias bélicas terroríficas como quitarle la piel a las personas, sacarle la piel a las personas vivas, desollar vivo una persona. Y las pieles de los príncipes, las pieles de los reyes que eran conquistados, lo utilizaban como una forma de cubierta de las paredes y cubiertas de los pilares de los palacios de estos reinos. Degollaban a los hijos delante del papá y al papá luego le sacaban los ojos, le cortaban las manos, le cortaban los pies y lo dejaban ahí hasta que se desangrara. Y los cuerpos desollados lo dejaban en el sol para que se quemaran y luego se lo comieran las aves. Arrancaban los ojos, rompían las narices, cortaban las orejas, cortaban las lenguas, mataban a seres humanos a los soldados que tomaban, luego los degollaban y amontonaban montañas de calaveras, de cabezas humanas. Bueno, las guerras de Japón, China,
creo, y también guerras de los turcos también, emplearon esa misma estrategia de amontonar cabeza de los soldados que fueron asesinados, fueron muertos en las guerras. Y se jactaban y sacaban fotografías en la época de la anterior a la Primera Guerra Mundial. Bueno, los asirios hacían exactamente lo mismo. Yo no sé de dónde vendrá esa tradición. Bueno, quizá en el contexto de la guerra, las personas tratan de humillar al contrario, al adversario, y le cortan la cabeza y comienzan a amontonar y a armar montañas de calaveras. Eran tan sanguinarios estas personas que cuenta la historia que mataron a miles de soldados, todos ellos capturados y a todos ellos luego los degollaron en el río. El río se volvió rojo de tanta sangre que derramaron, por supuesto. Y luego los cuerpos fueron arrojados al río Orontes. Y fue tanta la cantidad de cuerpos muertos que tiraron al río Orontes que cortaron o desviaron el curso del río Orontes, así. Bueno, yo no conozco el río Orontes, pero me imagino que al cortar un curso, hicieron un tranque con cadáveres. Y el agua tuvo que pasar por otro lado de tantos seres humanos muertos arrojados al río Orontes. Esas son las características del imperio de los asirios, a grandes rasgos. Mucho más todavía, pero eso es lo que podemos mencionar de los asirios. Serían como los ISIS actuales. Bueno, fueron derrotados, pero de la misma crueldad que los ISIS eran los asirios, y de la misma zona geográfica de la cual estamos hablando. Entonces, estos profetas que vamos a ver son de este periodo. Y Dios utiliza a esa nación, a los asirios, para poder destruir, acabar, eliminar a su pueblo de Israel del norte, porque ellos no quisieron arrepentirse. Con respecto al profeta Joel, ¿qué nos dice la evidencia interna acerca del profeta? Aquí vamos a ver la fecha, pero no vamos a llegar a ninguna conclusión, simplemente lo que se ha señalado y cuáles son las evidencias internas de dónde probablemente en qué fecha pudo haberse escrito esta obra. El libro indica que fue escrito durante o en ocasión de una invasión de plaga de langostas. No nos entrega muchos datos con respecto a esa información cuando hubo una plaga de langostas, porque las plagas de langostas en esta tierra es normal. Es como aquí los terremotos en Chile. Si alguien quiere determinar en qué momento ocurrió alguna situación histórica importante aquí en Chile, alguien podría decir cercano al terremoto. Pero ¿a cuál de todos los terremotos que han habido en Chile? Es decir, frecuente, es constante. También ocurre lo mismo con la tierra de Israel. ¿Cuál de todas las invasiones de langostas sobre el territorio se escribió el libro de Joel si esto era frecuente? Por lo tanto, ese dato de la plaga de langostas como una ocasión para escribir la obra no nos entrega más datos suficientes para fechar la obra. Tenemos que buscar otra evidencia interna para saber o para determinar cuándo se escribió el libro de Joel. Este dato es importante. El libro presupone la existencia y funcionamiento rutinario del templo. Ya está el templo. El templo está presente. En el libro de Joel se menciona un templo y este templo está funcionando y hay sacerdotes, hay ritos, hay libaciones y sacrificios. Por lo tanto, ya podemos ver un periodo. Hermano Eliezer, creo que iba a decir algo, ¿no? No, hermano. Ah, ok, perfecto. Hay templo entonces y se están llevando a cabo los sacrificios. Por esta razón se puede excluir con cualquier confianza cualquier fecha entre el 586 y el 516. El 586 cayó Jerusalén, 586, por los babilonios. Destruyeron el templo. Ya no hay más templo, no hay más sacerdocio, no hay más ofrendas, libaciones, sacrificios. Por lo tanto, en ese periodo no se escribió la obra. Y el templo va a ser restaurado el 516 a.C. Por lo tanto, entre el 586 hasta el 516
Durante ese periodo, como no hay templo, no se pudo haber escrito el libro de Joel. Tuvo que haber sido antes del 586 o posterior al 516. Pero en ese periodo, indudablemente que no se escribió. De eso sí podemos estar seguros. Ahí estamos descartando para determinar la fecha de la obra de Joel. ¿Qué más? No se menciona a los asirios, ni tampoco se mencionan a los babilonios como enemigos del pueblo de Israel. Por tanto, se puede decir que el libro fue escrito anterior a la hegemonía del imperio de los asirios, a mediados del siglo VIII. Antes del siglo VIII tuvo que haberse escrito, si lo asignamos antes del 586. Y si lo asignamos después de la hegemonía de Babilonia, entonces tendría que ser después del 516, porque en 516 hay templo. Después de la caída de Babilonia, a finales del siglo VI. Antes del siglo VIII y después del 516 tuvo que haberse escrito la obra de Joel. El liderazgo de la ciudad está en manos de los ancianos y también de los sacerdotes. No se mencionan reyes, tampoco hay funcionarios reales. Es un dato muy importante, igual que nos está entregando Lockman y Tremper en su libro Introducción al Antiguo Testamento. Entonces, en la época de David, de Salomón, de Roboam y de Jeroboam en el norte, y todos los reyes del pueblo de Israel, tanto del norte como del sur, durante ese periodo de la existencia de los reyes, no pudo haberse escrito la obra. Quizás sí cuando había un rey que era un menor de edad, por ejemplo, tenía 8 años, no recuerdo el nombre, Joab creo que era, pudo haber sido en ese periodo, porque no hay un rey, hay sacerdotes que están gobernando, puede ser también durante ese periodo. A partir del silencio podemos señalar como fecha probable a un periodo o sin monarquía, periodo post-exílico, es decir, después del exilio babilónico. El exilio babilónico ocurrió el exilio 586, pero después de, cuando retornan, fue el 539, regresan. Después del 539 entonces es el periodo post-cautiverio o post-exílico, o en el que la monarquía desempeñaba un papel secundario, como la minoría de edad, por ejemplo, de Joab a finales del siglo noveno. Puede ser ahí, a finales del siglo noveno entonces, en la época de Joab. No se menciona el reino septentrional. ¿Cuál es el reino septentrional? Primero, no sé si habrán escuchado este nombre anteriormente, mis hermanos. El reino septentrional. Por mi parte, no. Septen, septentrional. Es el reino Me suena, pero no lo he escuchado. Septentrional. Es así. Relativo al norte. Eso es. Meridional relativo al sur. Bueno, en vez de decir el reino del norte, se dice el reino septentrional, para ser más sofisticado. Bueno, aprendió un vocabulario nuevo. Pero se refiere a eso nada más, relativo al norte. Para decir Israel, reino septentrional. Por lo tanto, usted cuando lee algún comentario bíblico, algún libro de introducción al Antiguo Testamento, o algún artículo también, y mencione el reino septentrional, usted inmediatamente va a entender que se refiere al reino del norte, porque se refiere o alude o relativo al norte. Y si dicen reino meridional, relativo al sur, es decir, se está refiriendo al reino de Judá. Bien. No se menciona entonces el reino del norte o el reino septentrional. La designación de Judá como Israel presume el exilio y desaparición de Israel del norte. Además, designar a Judá como Israel se encuentra más comúnmente en los libros post-exílicos. Lockman y Tremper y Dillard, el libro de introducción al Antiguo Testamento que ustedes van a utilizar para hacer su mapa conceptual, se inclina a pensar que Joel, el profeta Joel, se escribió después del exilio babilónico, después del 516.
porque hay templo. Después de esa época tuvo que haberse escrito esta obra entonces. Lo mismo dice José Luis Sicre con respecto a la fecha. Se inclina a José Luis Sicre a pensar que Joel actuó durante el siglo V, después del destierro, después de la reconstrucción del templo, después del 515. En este periodo su predicación adquiere un matiz muy diverso, dice José Luis Sicre. Una gran catástrofe, la caída de Jerusalén, desaparición de la monarquía, destierro, pertenece ya al pasado. La profecía a partir de Ezequiel, Deutero y Isaías ha adquirido un tono más optimista y consolador. Espera el gran cambio definitivo, la irrupción de este mundo maravilloso anunciado por el profeta Ezequiel, por el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Lo dice José Luis Sicre, ¿eh? Es decir, lo que dice al final el profeta Joel es lo mismo que dice el profeta Isaías después del 40, capítulo 40 en adelante. Es lo mismo que dice el profeta Ezequiel del 40 también. Ay, coinciden, 40 al 48. Y, y lo que señala el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Ellos se inclinan entonces a un periodo post-exílico. Joel entonces escribió después del 516. Después de tantas fechas, cuándo pudo haberse escrito, podemos decir que no está precisado, pero ya le mencioné que algunos autores prefieren una fecha post-cautiverio. Bien, ya vimos la fecha entonces. Las fechas son importantes, mis hermanos, principalmente las epístolas y los profetas también. Cuando no tenemos fecha, no arroja suficiente luz. Si tenemos la fecha, es más fácil de interpretar el pasaje bíblico, porque ya sabemos el contexto y la fecha en que escribió la obra. Por eso, en algunos casos, la fecha es muy importante. Aquí tenemos un mapa, el mapa de Judá y el mapa de Israel. Lo que está en naranjo, los bordes naranjos, anaranjados, todo eso representa el reino septentrional o el reino del norte. Y lo verde corresponde al reino meridional o el reino de Judá. Ahí está. La capital del reino de Judá es Jerusalén. La capital del reino de Israel es Samaria. Ahí está Samaria. Antes del año 931, todas estas tribus estaban unidas y era solamente un reino, el reino de Israel. En la época de Saúl, en la época de David y en la época de Salomón. Pero debido a la política opresiva del rey Salomón, una política muy opresiva, esclavizó a su pueblo porque levantó una leva. Entonces, y además que Salomón terminó apostatando de su fe, adorando a los becerros, a la multitud de dioses, de las mujeres que él había logrado integrar a su harén, 1700 reinas, imagínense, cada una de ellas de distintas naciones, con distintos cultos, y él le levantaba templo a cada una de ellas, sus respectivos dioses, y ya iba a acompañar a sus esposas para adorar a esos dioses. Apostató y nunca se arrepintió tampoco de su pecado. Por lo tanto, Dios Mi- lo castigó dividiendo el reino. Y el reino se Hermano, dividió a su muerte. Hermano Eleazar, adelante. una consulta es que sabe que, bueno, cuando se estudia en profundidad la vida de Salomón, bueno, quizás no va con el tema, pero sin duda alguna se habla de todos los múltiples errores que cometió. La pregunta es, por ejemplo, que a mí me han preguntado los jóvenes de la clase y me han dicho, ¿por qué ocurrió que terminara tan mal o que su vida fuera realmente con tantas malas decisiones, a pesar de lo que siempre se predica de él, de su sabiduría, y que Dios mismo le da la sabiduría? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede responder ante este pensamiento que igual es como complejo de responder? Salomón nació en una cuna de oro,
Heredó un reino estable, un reino que se extendió, un reino pacífico, por medio de la fuerza del arma de su papá, que fue David. Tenía sabiduría, por supuesto. Esta sabiduría es una sabiduría para gobernar, sabiduría para este mundo. Por eso que escribió muchos proverbios, fomentó la cultura, la literatura. La sabiduría hebrea es una sabiduría práctica, la sabiduría para poder administrar, para poder gobernar, para tomar sabias decisiones judiciales, económicas. Él lo aplicó muy bien, por eso que contrajo matrimonios con mujeres extranjeras, con la finalidad de familiarizarse con todos estos reyes y así formar alianzas políticas en base a estos matrimonios mixtos. No obedeció la ley, porque la ley de Moisés decía que no debía el rey amontonar muchas mujeres. Él sí amontonó muchas mujeres, 300 concubinas, 700 reinas, 1000 mujeres. Por lo tanto, desobedeció la ley de Moisés en ese sentido. No amontonará muchos caballos. Eso decía la ley de Moisés. Bueno, él se caracterizó por amontonar muchos caballos y combate, carros de combate, carros de guerra, porque él preserva la paz mundial o la paz en esa zona geográfica por medio de la fuerza de las armas y por medio de las alianzas políticas. Se destacó también por la prosperidad económica, por la abundancia de oro, por su sabiduría también, porque incluso llegaba hasta Etiopía, fueron a conversar con él, la reina de Saba, por ejemplo, fue a conversar con él, quería conocer su sabiduría, su fama. Desobedeció la ley este hombre, no respetó la división natural, la división establecida por Dios de acuerdo a las tribus. Por ejemplo, ahí estamos viendo. Acá están los judíos, bueno, acá no está la Dan. Bueno, en cada una de estas zonas había una tribu. Bueno, ahí no está especificado, pero las tribus del norte tienen su territorio. Es como decir el Temuco, por ejemplo, la tribu de Simeón. Concepción, la tribu de Neftalí. Santiago, la tribu de Rubén y así. Es decir, cada territorio tenía su propia división política. La división política consistía en base a las tribus. Pero Salomón no respetó eso, lo dividió de otra forma, sin respetar esas limitaciones tradicionales. También lo que hizo Salomón fue esclavizar a su pueblo. Era un pueblo libre, pero él lo esclavizó. Creo que un mes esclavizado, creo que era, o 2 meses esclavizado y un mes de descanso, algo así, no recuerdo. 2 meses de esclavo y un mes de descanso, o un mes de descanso y 2 meses de esclavitud, no recuerdo muy bien. Lo esclavizó. El- y cuando se envejeció, él se corrompió, abandonó a Dios. Nunca fue probado. Salomón nunca fue probado como su papá. Su papá tenía un corazón conforme a, a Jehová, conforme a lo que quería el Señor. Fue un hombre probado, David. Salomón nunca fue probado, la escritura no dice que fue probado. Cuando Dios llamaba al arrepentimiento a David por causa de sus pecados, ¿qué es lo que hace David? Se arrepentía. Y además que se fue probado por Dios y sufrió persecución. Salomón nunca fue probado, nunca sufrió persecución. Nació en cuna de oro, recibió un gobierno estable, administró el gobierno simplemente. Eso es lo que hizo, lo administró. Comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Y cuando Dios lo llama al arrepentimiento, a diferencia de su papá, él no se arrepintió, no quiso arrepentirse. Le faltó la fe y el orgullo de un anciano, un orgullo de... Algunos dicen que es difícil amansar un buey que ya está viejo. Bueno, Salomón era así.
Salomón ya estaba anciano, le llamaron al arrepentimiento. Dios envió profetas. No quiso escuchar a los profetas. No se quiso arrepentir. Si uno se pierde es porque no se quiere arrepentir. Por eso se pierde. Por la falta de arrepentimiento. David cometió pecados también. Pero él se arrepintió. Salomón nunca se arrepintió. Por eso es que terminó así. Comenzó bien, pero terminó mal. La gran lección de Salomón es, no importa, la importancia es comenzar bien y terminar bien también. Eso es lo importante. Bueno, eso es lo que podría decir con respecto a esa pregunta del hermano Eliezer. Muchas gracias. El análisis literario ahora del profeta Joel. Estamos en el profeta Joel. Es un texto litúrgico. ¿A qué se refiere esto que es un texto litúrgico? Es un texto que se lee en la liturgia y en el culto. Está destinado este texto a ser utilizado en ocasiones de lamento nacional. Algunos salmos fueron compuestos con esta finalidad también cuando pasaban periodos de crisis, se leía ese libro para recordar la misericordia, la compasión de Dios y también para empatizar con lo que está escrito en eso, porque lo que está escrito en ese libro es lo mismo que nos está pasando a nosotros hoy. En esa época hubo una plaga de langosta, en otro puede ser una crisis nacional, por ejemplo, la pérdida de una batalla, de una guerra. Está muy relacionado con ese texto, por eso se leían en estos periodos de crisis nacional. En este libro de Joel se invita a menudo que el pueblo ayune en un santuario. En el santuario presentarían sus quejas a Dios en oración, recordarían sus pasadas misericordias. Eso explicaría la dificultad de fecha del libro de Joel, pues intenta ser utilizado en ocasiones diferentes. Por lo tanto, la ausencia de fecha donde no está muy bien precisada puede ser intencional para que este texto pueda servir en toda circunstancia o en todas las ocasiones donde se requiera leerlo. Es un texto litúrgico entonces. En el capítulo 1, el profeta Joel menciona la invasión de langostas. Devastadora la invasión de langosta porque arrasa con todo, es como encenderle fuego a la siembra. El trigo, por ejemplo. Creo que en la región de la Araucanía se quemaron algunos trigos, eh, siembra de trigo, hectáreas de trigos. Es terrible eso porque es todo un trabajo de un año para alimentar a muchas familias. Bueno, es lo que ocurrió acá. Comieron las viñas, comieron los cereales, absolutamente los tallos, los brotes, las raíces dejaron blanca todo lo que pasaba, por donde pasaran las langostas, cualquier vegetación, cualquier cereal, arrasaban con eso. Es una devastación realmente terrible. Eso es lo que ocurrió en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 el profeta dice, si no se arrepienten, es muy amenazador esto, ¿eh? Como intimidador, lo está intimidando, si no se arrepienten, entonces vendrá una invasión mucho más catastrófica sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. Bueno, en el capítulo 2, ¿a qué se refiere el capítulo 2? Algunos consideran que la plaga de langosta del capítulo 2 es la misma plaga de langosta del capítulo 1. No es decir, es literal. No son ejércitos, sino que es una misma plaga de langosta, pero que va a ser más terrible todavía que la primera plaga. Puede ser eso. Esa es la interpretación literal. La segunda interpretación es metafórica, para referirse a la invasión de un ejército foráneo, uno de los enemigos tradicionales del pueblo de Israel. Pueden ser los filisteos y antes de la caída había dicho de Jerusalén, ¿cierto? Antes de la caída de Jerusalén puede ser cualquier pueblo, los moabitas, filisteos, entre otros, o cualquier pueblo que circunda al pueblo de Israel, puede invadirlo nuevamente. Una interpretación alegórica para referirse a todos los enemigos foráneos del pueblo de Israel,
una metáfora ampliada para indicar el inminente día del Señor, cuando llegará con sus ejércitos celestiales. La interpretación que goza de mayor aceptación entre los comentaristas modernos del capítulo 2 del profeta Joel es que la invasión de langostas es una metáfora ampliada para referirse al día del Señor, cuando vendrá o venga con todos sus ejércitos celestiales a la tierra. Es decir, sería la última interpretación entonces, la que goza de mayor popularidad con respecto al capítulo 2 del profeta Joel. El mensaje teológico del profeta Joel. Cuando hablamos de teológico, es decir, con respecto a la doctrina, ¿qué podemos aprender? ¿Qué doctrina podemos aprender acerca de Dios en el libro del profeta Joel? Lo primero que podemos mencionar es que Dios es soberano. Tiene control sobre todos los eventos de la naturaleza. Jesucristo calma el mar y manda el mar que se aquiete, y el mar se detiene. Jesucristo le dice a la higuera que se seque, y la higuera se seca, porque no había higos ahí. Tampoco era la temporada de higos. Jesús de Nazaret, ¿qué más? ¿Qué otro elemento de la naturaleza utilizó? Muy bien, un pez. Le dijo a Pedro, vaya a buscar un pez, y el primero que encuentre una moneda, esa moneda se lo entrega al sumo sacerdote o al sacerdote en el templo, para ingresar al templo. La pesca milagrosa. Todo relacionado con la naturaleza, con la creación. Dios utiliza la naturaleza para comunicarse, para hacer milagros, para llamar al pueblo al arrepentimiento. Utiliza una gran tempestad, como ocurrió con Jonás. Levantó un, un fuerte viento en el mar, de tal manera que la barca prácticamente estaba a punto de quebrarse, de fracturarse y todos morir. Levanta una tempestad. Bueno, Dios es soberano. Utiliza una plaga de langostas. Las langostas están a su servicio. Viene la plaga de langosta sobre el pueblo de Judá, tiene que ser, porque no está Israel aquí, sobre los judíos a causa de su pecado, porque Dios utiliza la naturaleza para llamar al ser humano al arrepentimiento. Si hay algún hermano de nuestra iglesia después de un terremoto que diga esto vino a causa de la desobediencia del pueblo, de los chilenos, o puede ser este incendio vino a causa de las leyes injustas que se están llevando a cabo en nuestro país, de la ideología de género, matrimonio igualitario, aborto libre y cuántas otras leyes contrarias a la moral cristiana y lo que nos dicen los principios bíblicos, vendrá una calamidad mucho peor todavía, y esto es consecuencia del pecado del pueblo. Bueno, no está muy errado lo que está diciendo el predicador, el profeta o el pastor Soto o cualquier otro hermano que se levante en nuestras congregaciones después de un terremoto o un incendio, indicando que estos son fenómenos o erupción volcánica que tiene la finalidad de llamar al pueblo al arrepentimiento, porque así lo vieron los profetas de Israel, porque Dios es soberano y tiene control sobre la naturaleza, porque todo está bajo el control de Dios. Dios es soberano, es omnipotente, es el creador y sustentador de todas las cosas. No hay nada que ocurra sin la soberanía de Dios, sin la autoridad, sin el permiso de Dios, sin la acción de Dios. No hay ningún problema con respecto a eso. Quizá algunos hermanos se escandaliza, dice, es muy sensacionalista el hermano, está diciendo que va a venir algo peor todavía después de un terremoto. Claro que sí va a venir algo peor. En la Sagrada Escritura dice que va a venir algo mucho peor también. No sé si estará profetizando o estará indicando lo que dice la Biblia. Bueno, como sea, equivale eso a una profecía porque ya está escrito en la Biblia y sería bíblico también decir que vendrá algo peor. Los problemas son cuando viene la fecha y la fecha no se cumple, entonces ahí decimos nosotros, eso ya no era de Dios porque no se cumplió la fecha. La soberanía de Dios entonces, Dios es soberano. Utiliza la naturaleza para llamar a la gente al arrepentimiento, al pueblo al arrepentimiento. Y Dios es santo también, eso es lo que podemos aprender. No tolera el pecado. Bastante limpio es de ojos para ver el mal. Por lo tanto, no puede tolerar el pecado. Demanda la destrucción sobre el pecado. El profeta Joel ve en la invasión de langostas un llamado al arrepentimiento y una advertencia de que si no había arrepentimiento, una plaga mucho más devastadora
haría irrupción en el pueblo de Israel. Pero Dios no es solo el Dios de Israel. Gobierna y ejerce soberanía en todas las naciones. Este mensaje de la soberanía y el gobierno de Dios sobre todas las naciones lo encontramos también en los profetas mayores, como Isaías, Jeremías y el profeta Daniel. Isaías, cuando se refiere a Tiro, Sidón, Babilonia, los asirios, egipcio, Canaán y todos los demás pueblos, todos serán castigados por haber infringido una ley de parte de Dios, aunque ellos no lo conocían, pero no importa. Todos tienen la ley de Dios en el corazón por medio de la conciencia y eso lo ha dado Dios. Por lo tanto, ellos son pecadores y culpables delante de Dios también y Dios demanda cuenta y por eso lo castiga. En los profetas menores encontramos lo mismo. Acá los profetas menores, Dios toma represalias contra aquellos pueblos que abusaron de Dios, contra Tiro, Sidón y contra los edomitas. Maravilloso el mensaje de los profetas. El profeta no está circunscrito, no está limitado. El profeta de Dios, del pueblo de Israel, si una persona le dice su religión debe ser privada, no haga su religión pública, porque nosotros somos un estado laico. Usted vaya a su casa y ahí hable de Dios si quiere, converse con Dios, lea la Sagrada Escritura, pero no venga acá a nosotros a hablarnos acerca de su fe. Los profetas, ese tipo de comentario sería considerado algo muy absurdo, porque la religión, primero que nada, la religión tiene un carácter público. No hay nada más público que la fe, que, que la religión. Todas las religiones tienen este carácter público. No es privado, no puede ser privado, imposible ser privado. Y para los profetas de Israel, crean o no crean en Dios, sirvan o no sirvan a Dios, sirvan a cualquier otro Dios, no importa. Por medio del profeta, Dios llama a todos al arrepentimiento. En Jonás llama a Nínive, porque si no se arrepentían los ninivitas, vendría una calamidad sobre ellos. Y así ha ocurrido en la historia de la humanidad. Sobre los asirios, sobre los babilonios, sobre los medos persas, sobre los griegos, sobre los romanos, sobre los árabes, el imperio otomano y así sobre el imperio británico, sobre el imperio español. Todos son destruidos por el pecado. Crean en Dios o no crean en Dios, todos deben conocer el mensaje de Dios porque Dios tiene derecho por ser el soberano de los reyes de la tierra y ser el creador y sustentador de todas las cosas y porque en el mundo en el cual nosotros nos encontramos es el mundo de Dios, por lo tanto el que gobierna este mundo tiene derecho a dirigirle la palabra a todos los habitantes de este mundo. Por lo tanto no hay que intimidarse, mis queridos hermanos, cuando alguien le diga que la religión debe ser privada, la religión pertenece al mundo privado, no en el mundo público. Porque es una especie de, de esta ley que alguien quería hacer, ley, ¿cómo se llama esta? De la mordaza, la ley mordaza. Impedir que la gente hable de Dios públicamente. Imposible, la religión es pública. Cuando vemos los profetas, el profeta es el profeta de Dios, no hacia el pueblo de Israel, sino hacia todos los pueblos. Reivindicará su nombre entre todas las naciones. En el capítulo 3 dice eso. Sin embargo, también habrá compasión en el día del Señor, para aquellos que se arrepientan y claman en el nombre del Señor. Dios es compasivo, es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Todos los que se arrepienten gozarán de los favores, de la misericordia, de la prosperidad que Dios le quiere dar, como consecuencia de la obediencia. Aquí nosotros nos encontramos, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento. Y hay dos palabritas que aquí le va a ayudar a comprender el mensaje de los profetas y todo el Antiguo Testamento. La clave interpretativa del Antiguo Testamento está en el pacto. Eso es. Y lo otro que debe tener en cuenta también que es un concepto, ¿sí? Es un concepto que trasciende todo el Antiguo Testamento, que está a través de todo el Antiguo Testamento y que nos ayuda a comprender que se llama la teología de la retribución. Si usted entiende estos dos conceptos, el pacto, todos los tratos de Dios con el pueblo de Israel,
se basa en el pacto. Si ellos obedecen, Dios lo bendice. Si ellos desobedecen, Dios lo maldice. ¿Dónde está este explícito, este pacto de las bendiciones y maldiciones? En Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 27 al 29. Ahí está todo. Ahí está todo. Enlistado las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Si a ustedes le quiere ir bien, quieren tener prosperidad, obedezca la ley de Moisés, es decir, obedezcan el pacto. El pacto se refiere a la ley de Moisés, la ley de Moisés, escrita. Cuando hablamos acerca de la ley de Moisés, no nos referimos que pertenece a Moisés o que se origina de Moisés, sino en el sentido de que Moisés fue el receptor de la ley de Dios, porque es la ley de Dios, pero Moisés fue el receptor. En ese sentido, decimos la ley de Moisés. Y en Deuteronomio quedó muy explícito. Estas son las consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Todo lo que ocurre en los profetas, desde Joel, desde Jonás en adelante hasta Malaquías, usted debe entenderlo en base al pacto. Se le va a hacer muy fácil entender el mensaje de los profetas cuando tenga esta clave hermenéutica, la clave interpretativa, la ley de Moisés, el pacto, en Deuteronomio 27 a 29. Lo otro, que está muy relacionado también, es la teología de la retribución, que es lo mismo, que si ellos obedecen, son bendecidos, si ellos desobedecen, son maldecidos. Eso se llama teología de la retribución. Se retribuye al pueblo hebreo según su obediencia o según su desobediencia. Por lo tanto, todo lo que usted vea en los profetas más adelante, y lo que vea también en la historia del pueblo hebreo, en los libros históricos, los profetas mayores igualmente, se relaciona con la teología de la retribución. Y los libros poéticos también. El, el, el libro de Job se basa en la teología de la retribución. Es una objeción a la teología de la retribución. Hay un profeta también más adelante cuando dice, ¿por qué a nosotros los justos nos va mal y en cambio a los otros pecadores le va bien? Se está objetando también la teología de la retribución. Algunos salmos. Los salmos, algunos se quejan contra Dios, ¿por qué a los inicuos le va bien, a los malos le va bien, a nosotros los justos les va mal? Están también preguntando y reflexionando acerca de la aplicación de la teología de la retribución. Se está objetando la teología de la retribución. No es absoluta la teología de la retribución, como vamos a ver más adelante, pero es algo que nos ayuda a entender por qué Dios llama constantemente al arrepentimiento, por qué hay juicio, por qué hay promesa de devastación y hay promesa de reivindicación y de restauración. En base a esto que estamos viendo, Dios trata con su pueblo en base al pacto y Dios le va a dar conforme a su obediencia o desobediencia. Eso se le llama la teología de la retribución. Bien, ¿algún comentario, mis queridos hermanos, hasta ahora? Creo que ninguno. Muy bien, estamos bien, perfecto, perfecto. Sigamos entonces. La perspectiva nuevo testamentaria ahora del profeta Joel. Dios continúa disciplinando a sus hijos. Disciplinó al pueblo de Israel por medio de una invasión de langostas para que se arrepintieran, y si no se arrepienten vendrá un castigo peor. En el Nuevo Testamento Dios hace exactamente lo mismo, llama al pueblo al arrepentimiento por medio de un castigo, por medio de la disciplina. El texto de Joel capítulo 2, versos 28 al 32 se utiliza en el libro de Hechos de los Apóstoles para referirse al derramamiento general del Espíritu Santo en los últimos tiempos, que va a caer sobre ancianos, jóvenes y niños, esclavos, cae sobre todos ellos. En los últimos tiempos, el derramamiento general del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento caía sobre o venía sobre los reyes para que cumplieran su misión,
los sacerdotes para desempeñarse sus funciones, sobre los sacerdotes y sobre los jueces, y sobre algunas personas que realizaban obras manuales y la confección del tabernáculo de reunión. Solamente sobre ellos, sobre algunos. Sobre Sansón venía y luego se retiraba. En algunos permanecía, como en el caso de David. En el caso de Saúl venía y luego se retiraba. En cambio ahora el profeta Joel dice que vendrá sobre todos y permanecerá sobre todos ellos. Esa es la diferencia. Ahora viene sobre toda la carne. El invocar en nombre del Señor será salvo. En el Nuevo Testamento equivale a invocar en nombre de Jesús. Y todo aquel que invocar en nombre del Señor será salvo. En el Nuevo Testamento, el que invocar en nombre de Jesucristo será salvo. En el Nuevo Testamento saben que hay un solo Dios. Eso lo saben. Saben también que Jehová es el único Dios, o el Dios de Israel del Antiguo Testamento. Pero ahora, sin reflexionar, sino que lo asumieron como un hecho, lo dan por sentado, Jesucristo es parte también de esa divinidad, porque es su Hijo unigénito, que ha habitado en el seno del Padre desde toda la eternidad, y merece la adoración. Pero no es otro Dios, sino que está relacionado con Dios. Es un solo Dios, siguen siendo monoteístas. Bueno, esto lo resuelven las comunidades posteriores al siglo I. Si quieren averiguar más sobre este dato de cómo es que Jesucristo fue adorado o desde cuándo comenzó la veneración y la adoración a Jesucristo, puede leer a Larry Hurtado y a James Dunn. El Espíritu Santo, que dio poder a los profetas del Antiguo Testamento, también daría poder a los predicadores del Evangelio. En Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu de Dios que venía sobre todos los profetas. Los profetas están hablando por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esas son las perspectivas nuevo testamentarias que nosotros podemos encontrar en el libro de Joel. Muy bien. Ahora entonces vamos a analizar el profeta Joel. Yo estoy utilizando la nueva versión internacional acá, pero también pueden ir ustedes viendo con la Reina Valera 1960, cualquier versión actualizada sirve. Aquí con el profeta Joel, entonces, todos con el profeta Joel. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a analizar la Biblia, el profeta Joel. Bien, aquí vamos a avanzar rápido porque queremos tomar completar el análisis del profeta Joel. En el capítulo 1, verso 1, el autor se identifica a sí mismo como Joel, palabra del Señor, palabra de Jehová, que vino a Joel, hijo de Petuel. Todos los profetas, o la gran mayoría de los profetas, comienza con esta frase, vino palabra de Jehová. Cuando viene palabra de Jehová sobre una persona, esa persona se constituye a sí mismo como profeta. Dios lo constituyó como profeta, porque vino la palabra de Jehová. Es el auténtico profeta cuando viene la palabra de Dios. La ocasión del mensaje profético, una gran devastación. Esa es la ocasión. ¿Y a quiénes se dirige este mensaje? Se dirige a los ancianos. Verso 1, hasta el verso 14, a los ancianos. Por lo tanto, no hay reyes acá, como usted está viendo, sino que hay ancianos, son los que están gobernando. A todos los habitantes del país. A los borrachos, también, verso 5. A los sacerdotes. A los labradores y a los viñadores. ¿Por qué se dirige sobre ellos? Sobre los ancianos, que son los gobernantes, sobre todo el país, a los borrachos, porque no van a tener que beber, porque las viñas van a ser destruidas por la plaga de langostas.
Los sacerdotes porque no van a tener ofrendas que llevar al templo porque no hay ofrenda ninguna de cereales ni de libaciones. Los labradores y viñadores porque no tienen con qué trabajar ahora. Consistió esta devastación sobre el territorio, que era normal, era frecuente en esta zona geográfica, en una invasión de langostas. Va a dañar la langosta las viñas. Fue tan fuerte la devastación de las langostas que las ramas fueron peladas hasta quedar blancas. Así de terrible, ¿eh? Yo no sé si usted en el campo, en algún momento por ahí, en algún parque, ha comenzado a sacarle las hojas a un gancho y por jugar comenzó a sacarle la cáscara a la hoja, o sea, el gancho a la varilla y queda blanca esta varilla. Bueno, eso es lo que hicieron las langostas. Dejaron blancas todas las cosas donde pasaban. Los sembrados, los cereales y las viñas. Ya no se puede ofrecer libaciones, ofrenda de cereales en la casa de Dios, porque no hay ningún cereal que ofrecer. Fueron todos destruidos por la plaga de langostas. Fueron azotados todos los árboles del campo, imagínense la devastación terrible, ¿eh? La cosecha fue arruinada, los animales no tienen que comer ahora. Fue realmente espantoso lo que ocurrió en esta época. Lo que ocurría en realidad en esta época. El propósito del mensaje. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Que los sacerdotes se vistan de duelo y giman. Mire lo que está haciendo ahora el profeta. Esto es lo que ocurrió, por lo tanto, esto es lo que hay que hacer ahora. Después de un desastre natural. Bueno, Dios, el que envía todas las cosas, y el profeta dice, esto vino a causa del pecado, pero ahora ustedes deben arrepentirse. ¿De qué manera? Externamente, haciendo duelo, gemir y que ayunen. Que se reúnan en la casa del Señor los ancianos y los sacerdotes, representantes de todo el pueblo, para pedir misericordia de Dios y cambiar su actitud, obedecer la ley de Moisés, porque la forma correcta de dirigirse, conducirse con respecto a Dios es ser obediente a la ley de Moisés. Dios no envía el castigo porque se complace en castigar, sino para persuadir a los hombres al arrepentimiento. Ahora escuchamos una frase que se repite en el Nuevo Testamento, el día del Señor. El día del Señor en realidad se refiere a un día de juicio. Eso es, un día de juicio sobre los pecadores. Sean estos judíos o gentiles o paganos, como sea. Sobre todo los pecadores. Si son judíos, no lo exime del castigo. Y de hecho, el día de Jehová, capítulo 2, verso 1 al 11, se refiere a los judíos porque el llamamiento es para ellos. Ellos deben arrepentirse, pero si no se arrepienten, entonces vendrá una devastación mucho más terrible todavía. Este día del Señor, en el contexto de Joel, se dirige a su comunidad en ese periodo, será un día de alarma, sería un día tenebroso, un día como nunca lo hubo ni lo habrá jamás, un día de destrucción total, un día en que el ejército de Jehová cumplirá y va a ejecutar su palabra. Por lo tanto, para evitar este día del Señor, este juicio de Dios sobre los pecadores, sobre su pueblo, deben arrepentirse. Las características externas del arrepentimiento son el ayuno, el llanto, el lamento. ¿Y por qué ellos deben arrepentirse? Porque Dios es bondadoso y es compasivo. Si ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. No es rencoroso. El- y eso es lo que podemos aprender de Dios, ¿ah? No guardar rencor. Porque algunos hermanos se acuerdan de, algunas malas actitudes de otros hermanos, pero que ocurrieron hace más de 20, 30 años atrás. Bueno, Dios, si se arrepiente, perdona inmediatamente, no guarda rencor. Hermoso eso de Dios, ¿ah? Porque la gente guarda rencores desde muchos años atrás, desde cuando eran niños algunos. Bien, después seguimos analizando por qué el pueblo debe arrepentirse, pero una de ellas es porque Dios es compasivo y es misericordioso. Perfecto, mis queridos hermanos. Vamos a descansar un momento y después regresamos nuevamente.